noches, Dios les bendiga, qué placer saludarles. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio en San Juan Zacatepeque. Se nos da un gran gusto poder hacer esta transmisión, compartir con ustedes un programa que creemos que lleva mucha bendición, como también nosotros vamos a asimilarlo en nuestra vida. Queremos orar y poner en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Nuestro bendito Dios, eres maravilloso, soberano. Gracias, Señor, por este sermón del monte que nos has dejado en nuestras manos para poder transmitirlo, leerlo también y llevarlo al terreno de la práctica. Bendigas, oh Dios, a nuestros hermanos que vamos a participar. Oramos por todos nuestros oyentes. Deseamos que la gracia y bendición tuya sea con todos nosotros. Gracias por este tiempo y esperamos disfrutarlo en la compañía tuya, mi Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada los hermanos estuvieron llevando esta transmisión y qué bueno haber hablado de Cristo y la ley, basados en Mateo 5, 17 en adelante. Solo quiero leer el verso 17 que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando pensamos en eso, qué importante es poder ver a Jesús teniendo enfrente a los fariseos, a la gente de su época, y llevar también un mensaje que podía innovar la mente de ellos. Hoy vamos a estar viendo Cristo y el fariseísmo. Es importante porque además de conceder a la ley un peso específico, distinto del que se le daban los líderes religiosos de su día, la postura de Cristo iba a chocar inevitablemente con la de ellos, porque veía en ellos incongruencia que no dudaban en denunciar. O sea, hablaban mucho, decían mucho, escribían mucho, pero vivían poco de lo que podían escribir y también decir. Y esa parte es la que podemos llamar a las incongruencias de la vida de la época. Hoy vamos a ver en primer lugar cosas triviales y cosas principales que vamos a ver en esta oportunidad. Ellos se especializaban con los pequeños detalles de la ley sin ver la importancia de los grandes principios morales que subyacían en ella. En cuanto a lo moral, ellos eran tuertos, incapaces de ver el bosque a causa de los árboles. Algo importante que sucedía en la vida de ellos, que diezmaban escrupulosamente la menta, el eneldo, el comino, es decir, no solo daban a Dios el diezmo de sus ingresos monetarios, sino aún de las especias más pequeñas que ellos tenían, pero a la vez dejaban los preceptos de más peso de la ley, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Eso lo dice el capítulo 23 de Mateo, que es importante leerlo en esta oportunidad. Dice así, 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, qué importante poder ver a Jesús frente a sus seguidores y especialmente a los fariseos que tenían la ley en la mano, conocían la ley, habían estudiado, se habían preparado en ello, pero habían hecho cosas extraordinarias sin vivirlo. Y ese es el gran problema que teníamos aquí. Ellos también podían ver la paja en el ojo de su vecino, pero no la viga en su propio ojo. Dice el capítulo 7, 4 y 5. ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saque primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Se guardaban mucho de hacer
En sábado, cualquier cosa, por muy pequeña que fuera, que pudiera ser llamada trabajo, pero sabían muy poco acerca del amor al prójimo, según el capítulo 12, 9 al 14. Ellos eran incapaces de hacer largas oraciones y luego confiscar sus bienes materiales a una viuda indefensa, según el capítulo 23, 14. También acostumbraban a lavarse las manos antes de comer y a criticar a los que no lo hacían, según el capítulo 15, 1 y 2, pero no entendían nada acerca de la limpieza del corazón que Dios desea, según el capítulo 23, 25 al 26. Es más, se habían hecho especialistas en los detalles insignificantes y descuidaban lo principal. Este es el gran peligro que podemos correr todos, no solo la época fariseica, sino también nosotros, que podemos señalar, poner normas, decir esto no, esto sí, y sin embargo en nuestra vivencia diaria pasamos por alto las cosas que Jesús quiere que hagamos. Y por eso siempre resulta más fácil fijarnos en las pequeñeces que en las grandes ofensas contra la voluntad de Dios, porque las pequeñeces suelen consistir en actos externos que no se pueden esconder, mientras las grandes ofensas suelen ser pecados del espíritu, asuntos del hombre interior. Por eso aún en nuestras congregaciones tenemos a los que se especializan en no fumar, no beber, no tener un televisor en casa, no ir al cine, no leer ciertas revistas, el tiempo que no se fijan en pecados como la envidia, el odio, la amargura, el egocentrismo y muchos más. Ni se preocupan por el amor, la compasión y la verdadera piedad. A nosotros también quizás Cristo tenga que decirnos estas mismas palabras. Estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Basado en Mateo 23, 23. Mis hermanos, es un gran reto vivir la vida cristiana. Y siempre hemos recalcado, la vida cristiana es una vida en el trabajo, en la escuela, en el mercado, donde quiera que usted esté. En este sentido son 24 horas. No podemos tener un disfraz para el domingo y otro disfraz para el día lunes. Así que vivamos lo que la Biblia nos enseña. Dios les bendiga, sigamos adelante. Gloria a Dios, es un privilegio estar nuevamente en este lugar para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor, y nuevamente seguimos con los temas del libro de Mateo. Y una de las cosas que hemos estado viendo acerca del fariseo, acerca de los escribas, que de alguna manera ellos afectaron mucho en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Eran hombres que realmente pretendían adorar al Señor, pero tenían una función muy diferente. Ellos lo hacían a la manera que fueron enseñados y se basaban ellos en la ley. Los fariseos y escribas añadían a la ley sus propias tradiciones, las llamadas tradiciones de los ancianos. Y es ahí donde ellos se basaban, pero no tenían una base especial para poderse basarse en lo que es la palabra del Señor. Y por eso es que el Señor vino a confrontarlos de una manera muy fuerte. Porque el Señor vino a hablarles lo que Él había sido enseñado de parte de su Padre. Y ellos no lo entendieron. Por eso dice allá en Marcos capítulo 7, verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ellos estaban cargados así sobre los preceptos de Dios, un cúmulo tal de detalles insignificantes que los hacían accesibles para la gente común. Por eso es que el Señor viene y les hace ver muchas cosas en las cuales había una equivocación muy fuerte dentro de ellos,
Por eso el Señor allá en el libro de Mateo capítulo 23, verso 13, dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces ellos matizaban, que servían como excusas y ponían pretextos. Por eso dice, además, en muchos casos las tradiciones añadidas matizaban el texto de las Escrituras, hasta el punto de negar su intención original. Eran personas bien fuertes en este sentido, estaban bien totalmente ciegos, porque no entendían. Por eso el Señor les dice de alguna forma: ustedes están ciegos, ven, pero no miran. La ley anunciaba principios claros, pero la tradición presentaba tantas expresiones y calificaciones que acaban de eximir a los entendidos del cumplimiento del precepto original. Por lo tanto, la más seria de las acusaciones de Jesús contra los escribas y fariseos era su flagrante descuido y desprecio de la ley en la práctica. Por ejemplo, la ley enseñaba las obligaciones de honrar a los padres, lo cual incluye la necesidad de velar por su bien material, pero los escribas y fariseos decían que esta obligación era conmutada si las personas dedicaban sus recursos a fines religiosos. Denunciando esta incongruencia, Cristo les quita la máscara y revela sus verdaderos intereses. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, les dice el Señor. Ya no ha de honrar a sus padres o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, les habla el Señor. Por eso el plan de Dios es de que ellos entendieran. Allá en Mateo capítulo 5, capítulo 7, verso 8, dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y esto nos hace ver de que verdaderamente ellos tenían ciertas cosas que ellos no lo podían dejar, porque estaban totalmente aferrados a ellos. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, lejos de ser más espirituales por haber añadido estos detalles. Los escribas y fariseos en realidad buscaban excusas legales para esquivar las implicaciones de la ley. Claras pero costosas. En últimas instancias, las acusaciones de Jesús contra ellos no es que guardaban excesivamente la ley, sino que guardaban suficientemente no escuchan a Moisés. Allá en el libro de Lucas capítulo 16, verso 31 dice: mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque algunos se levantaren de los muertos. El Señor les decía a ellos de que ellos, si hubieran escuchado a Moisés, escucharían al Señor. Pero ellos tomaron tanto esto de la ley tan fuerte. Dice en otras cosas: por tanto, Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza, es el que os acusa, porque si creyeras a Moisés, me creerás a mí. Porque de mí escribió él, pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creéis mis palabras? Por eso es que allá en Juan capítulo 5, 45 al 47 dice: no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creeras a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus palabras, a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Qué serio es eso. Por eso es que nosotros tenemos que ir
leyendo la palabra del Señor, tenemos que ir ahí sí que escudriñando la palabra para ver cómo fue el trato con el Señor Jesús, cómo ellos lo trataron, cómo ellos siempre no estuvieron de acuerdo a los mandamientos de Dios. Hoy cuánto miramos eso dentro de las iglesias. Empezamos a ver que unos tienen la razón, otros tienen la razón, otros, pero nadie le da al Rey Supremo, al Dios de la gloria, al que está sentado en su trono. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo le invito a usted nuevamente que siempre nos esté sintonizando, ya que llevamos estos temas para la edificación de cada uno de los que nos están escuchando. Yo le digo en esta noche que Dios les bendiga, que Dios siga usted sintonizándonos, y yo nuevamente le dejo el tiempo a nuestro pastor Abdiel. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos, qué bueno poder estar con ustedes una vez más en esta noche. Vamos a continuar el tema que se ha estado desarrollando en esta noche, Cristo y el legalismo, que fue lo que empezamos a hablar la semana pasada. Hoy nos toca hablar, o estamos hablando sobre Cristo y el fariseísmo. Ya nuestros hermanos pastores Eliseo y hermano Batz nos hablaron sobre las cosas triviales a las que les daban importancia en lugar de las principales los fariseos. Hemos hablado ya de esas tradiciones que se añadían, a las que les daban más importancia a veces que a la misma ley, y también algunos matices que servían como pretextos y excusas para acomodar la ley a la conveniencia digamos, del grupo religioso que representaban los fariseos. Por último, en esta enseñanza queremos hablar sobre la hipocresía. Todo esto que hemos hablado y toda esta discusión que está comenzando, el versículo 17, me gusta mucho cómo lo traduce la Dios habla hoy, que dice: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Esa parte, a darle su pleno valor, es muy importante. Es decir, que él está anticipando que los fariseos, aunque conocían la ley, no le estaban dando su pleno valor. Cristo entendía que el legalismo de los escribas y los fariseos era una farsa, eran realmente hipócritas. Participaban en un complicado juego social de piedad pública y moralidad externa, pero en el fondo estaban muy lejos de la justicia de Dios, o aún de desearla. Es decir, su deseo era más cumplir con un rito que la justicia de Dios pudiera hacerse evidente en la vida de ellos. Sin embargo, lograban engañar a la gente con una apariencia de espiritualidad y moralidad, pero a Dios no lo engañaban. Por eso dice allá en el capítulo 23, verso 28, en el libro de Evangelio de Mateo: por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Es la forma en que ellos estaban, el Señor está hablando de lo que ellos tenían por dentro, no lo que demostraban, sino lo que tenían por dentro. Entonces está de más decir que la hipocresía no dejó de existir en el primer siglo, sino que sigue presente a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Por eso, antes de criticar a los fariseos, tenemos que asegurarnos que nosotros no tenemos esta tendencia. Hay un escritor que dice que en todos nosotros se esconde un fariseo, que está pronto, presto, dispuesto a hacer acto de presencia y empujar, sacar a un lado y sustituir al santo que Cristo quiere que seamos. Siempre hay esa intención y debemos de tener mucho cuidado. Vale entonces la pena pensar, ¿quién cumplirá mejor la ley? ¿Cristo o los fariseos? ¿Quién la descuidaba más o quién la despreciaba? ¿Los fariseos o Cristo? En aquellos momentos en que se estaba librando esta gran batalla en torno a esta cuestión, porque era
algo como que estaban confrontándose, o algo a quienes Jesús estaba confrontando. Los dos lados, tanto Jesús como los fariseos, creían tener la razón. Pero en realidad se trata de dos conceptos religiosos opuestos entre sí, que perduran hasta el día de hoy, pero siguen siendo opuestos al día de hoy. Por un lado están los que confían en su propia capacidad de guardar la ley de Dios y de complacerle a través de sus propios actos de justicia y prácticas piadosas. Y es entonces donde tendemos a criticar la forma de ser de aquel, la forma de aquel, y tendemos a pensar que es la forma en que nosotros lo hacemos, que es la única, que es la mejor, que es la que agrada a Dios. Y dejamos por un lado las cosas más importantes como el significado de justicia en la Biblia que deben transmitirse a nosotros. Por otro lado, están los que reconocen con Cristo que el ser humano en su estado caído nunca va a poder complacer a Dios, ni alcanzar el cumplir la ley, porque por eso el mismo Jesús va a decir que no se puede esquivar ni siquiera una jota, una tilde, una manera tan pequeña, porque en una de las letras del alefato hebreo hay un puntito que sale que en ese puntito puede cambiar el significado mismo de la palabra. En otra de las letras, casi al final del alefato, hay un puntito que se pone arriba, que si está de un lado se pronuncia de manera, si está del otro lado se pronuncia de otra, y cambia el significado. Entonces, lo más pequeño era a lo que había que ponerle atención. Es difícil que el ser humano llegue a cumplir la ley así, es casi, mejor dicho, es imposible poder hacerlo, cumplir la ley completamente. No podemos hacerlo. Por eso necesitamos ser revestidos de la justicia de aquel, el único que pudo cumplirla con toda su amplitud y el único que está capacitado por el Espíritu para seguir esas pisadas, o que nos puede capacitar por el Espíritu de Dios para seguir las pisadas de Jesús y poder hacerlo de esa manera. Estas dos posturas antagónicas, profundamente incompatibles entre sí, o Cristo tiene la razón y los fariseos no, o los fariseos no tienen la razón y Cristo sí la tiene. Pero no hay posibilidad de compromiso o de concesiones. No hay posibilidad de que se encuentren en el camino. Los líderes religiosos pensaron cuando hicieron crucificar a Jesús que habían ganado la batalla. Por eso lo crucificaron. No lo crucificaron por otra cosa más que por no amoldarse a su forma religiosa de entender la ley, o de cómo ellos querían que se cumpliera la ley y no como el Señor Jesucristo lo proponía. Al final, la victoria moral y la vindicación final pertenecen a Cristo y no a ellos. Hoy, en este tiempo, nosotros debemos de entender eso. Hay un libro que se llama Los 10 Mandamientos y el autor hace esta sentencia y dice: la ley no es un camino para la salvación, porque la salvación es por gracia, es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice el autor, pero es el mejor camino que nos lleva a la santidad. Y por eso Jesús no está hablando de la ley como un medio de salvación, sino como la ley como un medio de mostrar la justicia de Dios, como un medio de mostrar el compromiso que tenemos con Dios, y es muy diferente. Donde debemos darle importancia a lo más profundo, especialmente al concepto de justicia de Dios, para poder nosotros encontrarnos con Jesús. En esta noche, la semana pasada hablábamos sobre esa manera del legalismo. Hoy hablamos del fariseísmo, cómo ambos extremos nos distancian de Dios y no nos acercan a Dios. Nos acercan a una religiosidad, nos acercan a tradiciones, a costumbres, a cosas triviales, y en un momento provocan una acción hipócrita dentro de nosotros al querer mantener las apariencias. Hoy le invito a reflexionar en esa parte de cómo nosotros estamos entendiendo qué es lo importante para Dios de acuerdo a su palabra,
y no de acuerdo a la tradición o a la forma en que cualquier ser humano cree que debería de hacerse las cosas. Es importante que sigamos entonces aprendiendo. Apenas estamos comenzando, la próxima semana seguimos con otro tema, hablando de esta parte. La próxima semana vamos a hablar de Cristo y el cumplimiento de la ley. Por hoy, ¿por qué no nos unimos en oración? Que el Señor nos guíe a encontrar ese camino de entender su voluntad de una manera que encaje en su plan de justicia, en su concepto de justicia, en la justicia que Él espera de nosotros, y no que encaje en tradiciones religiosas que pueden ser triviales y que nos distancien del significado real de la palabra. Únase conmigo entonces en oración y juntos pidámosle a Dios por este tiempo. Bendito Dios, gracias por lo bueno que eres y has sido con nosotros. Gracias, Señor, por los hermanos, hermanas que están allá del otro lado viendo esta transmisión. Gracias porque les llama la atención y pedimos que puedan ser bendecidos a través de esta transmisión. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra de acuerdo a lo que tú quieres que entendamos, no a las tradiciones de los hombres, no a la religiosidad del hombre, no a las cosas triviales o aquellas cosas añadidas que se le quieren dar, sino a la esencia de tu palabra que nos compromete para hacer y mostrar justicia a todos a nuestro alrededor. Gracias por este tiempo que nos das para estudiar, para meditar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Gracias por permitirnos este tiempo de estudio y reflexión, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta transmisión. Bendecimos sus vidas. Les recordamos, somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde acá, de la Villa de San Juan, Zacatepeques, en Guatemala. Bendiciones para todos, cuídense mucho y nos vemos pronto.